y con su espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué quieres tú de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedece. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esa misa de 12 en esa parroquia es conocida como la misa de los niños, precisamente por la participación que estos tienen en la liturgia. Y yo quisiera resaltar el día de hoy, aprovechando esta oportunidad que tengo, para felicitar de manera especial a estos niños que han sido lectores en esta misa. Porque siempre cuando se habla de los niños y los jóvenes en la iglesia se dice que son el futuro de la iglesia, y aunque esto en parte es verdad, hoy queda evidenciado que no solamente son el futuro, sino el presente. Así que yo quisiera compartir, para la gloria de Dios, con ustedes un fuerte aplauso para estos niños. Y después del aplauso viene el chiste. Cuando yo cuento un chiste, siempre les digo a las personas: si les gusta el chiste, por favor se ríen, y si no les gusta o no lo entienden, también se ríen, por favor. Se dice que había un señor en un pueblo que tenía una tienda donde vendía diferentes cosas, pero había un problema con él: era sordo. Entonces las personas llegaban a comprarle y por lo general le gritaban para que él escuchara. Un día llegó un joven con una voz muy fuerte y le dijo más o menos así: buenos días, señor Juan, ¿tiene cigarrillos? El señor se molestó porque le gritó este joven y se volteó y le dijo: usted no me tiene que gritar a mí, yo escucho muy bien. ¿Acaso usted cree que yo soy sordo? Además, usted está equivocado. Yo aquí no vendo calzoncillos. De cigarrillos a calzoncillos hay una gran diferencia. Así que el señor Juan sí estaba sordo, aunque no quisiera reconocerlo. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Tenemos una sordera espiritual que no nos permite escuchar al Señor. En el Salmo responsorial precisamente pedíamos juntos: Señor, que no seamos sordos a tu voz. Esto es de gran importancia, queridos hermanos y hermanas, porque para escuchar a Dios tenemos que tener en cuenta dos cositas. Primero, que Dios nos habla en el silencio. Dios nos habla en el silencio. Muchas veces hay personas que quieren recibir un consejo y van con uno y con otro y con el sacerdote y con un amigo y con todas las personas, porque el consejo que ellos quieren recibir, ellos ya lo tienen preconcebido.
y quieren escuchar un discurso en particular. Pero en ocasiones basta solamente con visitar el Santísimo Sacramento y estar frente al Señor contemplándolo para que en esos pocos minutos el Señor nos revele su voluntad. En el silencio Dios se manifiesta de una manera especial. Otro factor que hay que tener en cuenta para poder escuchar al Señor que nos habla: a Dios no se le escucha con los oídos, se le escucha principalmente con el corazón. Yo sé que estas cosas que estoy diciendo pudieran parecer un poco extrañas, pero son verdad. Aunque escuchemos las cosas y nuestro corazón no está abierto para poder entenderlas, estas no van a dar fruto en nuestros corazones. Así que pidámosle hoy realmente al Señor que nos libre de la sordera espiritual, y aunque lo que Él tenga que decirnos no nos guste, no nos agrade, podamos escucharle para poder actuar acorde a su voluntad y alcanzar la santidad y la vida eterna. La primera lectura de hoy está tomada del libro del Deuteronomio y nos presenta a Moisés que se dirige al pueblo, porque Dios le pide a Moisés que le revele al pueblo de Israel que ya que ellos no quieren escuchar a Dios, el Señor utilizará instrumentos en los profetas para que anuncien, para que denuncien y para que renuncien. La misión del profeta es de gran importancia. Ellos son, repito, instrumentos de Dios que invitan a la conversión, que invitan a abrir los corazones, pero que con su propio modo de vivir son también un signo de contradicción, interpelan. Una figura que tenemos muy clara acerca de esto es precisamente Juan el Bautista. Lo que impactaba de él no eran solamente las palabras que salían de su boca, sino cómo vivía, su ejemplo. Pero en esa lectura del Deuteronomio hay dos cosas que tienen que llamarnos la atención grandemente. Primero, hay una advertencia para aquellos que no quieran escuchar a los profetas que Dios les envía. Dice el Señor: a quien no escuche las palabras que Él pronuncia en mi nombre, yo le pediré cuentas. Esto es interesante porque cuando una persona viene a hablarme de Dios, no está hablando en su propio nombre, está hablando en el nombre del Señor. Y por esa sencilla razón deberíamos siempre estar dispuestos a escuchar. Repito, no en muchas ocasiones vamos a escuchar lo que queremos, pero sí realmente lo que es para nuestro bienestar. Segundo, la advertencia que Dios hace a los profetas, porque los profetas tienen que ser fieles a su misión. Y el Señor dice: pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que no le haya mandado, o que hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Por lo tanto, el que tiene el compromiso de profetizar en la iglesia, porque el don de profecía es aún actual, vigente en la iglesia, tiene que hacerlo teniendo en cuenta esto: usted es un instrumento que Dios utiliza. Usted es la voz, pero Dios es la palabra. En la segunda lectura, tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el apóstol nos invita a darnos cuenta sobre el hecho de que aquellas personas que deciden vivir en celibato por el reino de los cielos deberán tener más tiempo para poder dedicarse al Señor, para poder alabarle y glorificarle. Mientras que los casados tienen que dividir su tiempo entre complacer y agradar a su esposo o esposa y también cumplir con Dios.
Ninguna de estas dos vocaciones es mayor que la otra. Realmente todos estamos llamados a la santidad y a la vida eterna. Lo importante es que, después de saber cuál es la vocación que Dios me ha concedido, el llamado, yo lo cumpla de la mejor manera posible para poder ser feliz acá en la tierra y alcanzar la salvación eterna. Por medio del matrimonio, la iglesia crece y se santifica por el nacimiento de los niños. Pero por medio de la vida consagrada en el sacerdocio, en la vida religiosa, también el Señor da vida espiritual a sus fieles. Es por eso que, queridos hermanos y hermanas, nuestra prioridad tiene que ser escuchar al Señor, obedecer el plan que Él tiene designado para nosotros y de esa manera dar frutos abundantes en el mundo. Por último, tenemos un pasaje del Evangelio de San Marcos. Nos presenta a Jesús que se encuentra en Cafarnaúm, una región de la Galilea. La semana pasada escuchábamos cómo Jesús llamaba a sus primeros discípulos, 2 pares de hermanos, Andrés, Simón, Santiago y Juan. Hoy lo vemos ya llevando a cabo su misión de predicación. Dice el texto que Jesús se hallaba en la sinagoga, en el lugar de culto, y allí enseñaba. Pero las personas que lo escuchaban se asombraban porque Jesús hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hay una diferencia muy grande entre lo que es la autoridad y lo que es el autoritarismo. Muchas veces nosotros dejamos la autoridad a un lado para convertirnos en autoritarios, personas que queremos mandar por la fuerza. La autoridad de Jesús consistía en la coherencia de vida, en que no solamente decía, sino que vivía lo que estaba predicando. Y es por eso, queridos hermanos y hermanas, que nosotros como cristianos católicos tenemos que esforzarnos por ser coherentes, por ser cristianos católicos no solamente el domingo cuando venimos a misa o cuando participamos de la misa diaria o de alguna catequesis, sino todo el tiempo, en el trabajo, cuando estamos manejando, cuando nos encontramos en una reunión, en un compartir, en alguna fiesta, tenemos que dar testimonio de nuestra fe. En ocasiones se nos hace fácil ir como va el mundo y perdemos la oportunidad de ser un signo de contradicción, de ser un rayo de luz que ayude a los demás a recordar que Dios existe. Por lo tanto, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de vivir coherentemente para que al momento que nosotros hablemos en su nombre podamos tener autoridad, que la gente pueda ver en realidad en nosotros un ejemplo de fe y no simplemente una persona que habla bonito pero que realmente no vive lo que predica. Ahora bien, en medio de esa enseñanza de Jesús le presentan a un hombre poseído por un espíritu inmundo. Llama altamente la atención que el espíritu inmundo reconoce la identidad de Jesús y le dice: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a acabar con nosotros. Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Muchas veces nosotros solemos utilizar una expresión y es la siguiente: sí, yo creo en Dios. Y esto es importante, debemos creer. Pero este creer que muchos solemos decir que tenemos, se limita solamente a un conocimiento racional o intelectual acerca de Dios. Lo que hemos aprendido en la catequesis, que Dios es uno, trino, que Dios es amor. Pero, repito, ese conocimiento de Dios no llega a ser una experiencia de Dios. Y es por eso que no damos frutos. Fíjense ustedes, el espíritu inmundo sabe quién es Jesús, pero no hace experiencia de Él.
no hace amistad con Él, no obedece a Jesús. Esto nos enseña, queridos hermanos y hermanas, que para vivir el cristianismo, como decía hace un momento, debemos no solamente creer, debemos hacer experiencia de la amistad que Dios quiere ofrecernos por medio de su acción cotidiana en nuestras vidas. Esto requiere esfuerzo de nuestra parte, requiere valentía, pero tenemos que recordar siempre que los beneficiados al tomarnos el tiempo para hacernos amigos de Dios somos nosotros, no el Señor. Jesús viene a llenar nuestras vidas de alegría, de gozo, a darle pleno sentido. Por lo tanto, no nos conformemos entonces con decir creo en Dios o conozco un poco sobre Él. Hagamos experiencia de Él. Varias formas como podemos hacer experiencia de Dios. Obviamente la oración es una de ellas. La oración individual, la oración comunitaria, la cercanía a los sacramentos, especialmente la confesión, la Eucaristía. También la lectura de la palabra de Dios. La Biblia se dice que es el libro más vendido, pero menos leído. Puede ser cierto esto. Pero también a Dios se le conoce y se le encuentra de manera especial en el prójimo, en el hermano. Pudiera agregar en el más necesitado. No perdamos las ocasiones que Dios nos da de encontrarle, de amarle y de experimentar el gran amor que nos tiene. Así sea.